La mayoría de los videos de ovnis en internet son borrosos, grabados con celulares y fáciles de desmentir. Pero ¿qué pasa cuando los testigos son pilotos militares altamente entrenados y el avistamiento quedó registrado en el radar? El 5 de marzo de 2004, un avión Merlin C-26 de la Fuerza Aérea Mexicana volaba a 11.000 pies de altura en una misión oficial, repito, oficial, de rutina contra el crimen organizado. El radar del avión detectó un objeto sospechoso. Pensando que era una avioneta contrabandista, los pilotos decidieron encender la cámara infrarroja FLIR para rastrearla. Lo que apareció en la pantalla no fue una avioneta, sino 11 esferas luminosas volando a una velocidad descomunal. Lo que pocos cuentan es que de un momento a otro, los objetos rodearon por completo al avión militar. En los audios reales de la cabina se escucha la tensión de los pilotos. El radar militar registró que estos objetos hacían giros bruscos de 90 grados y cambios de velocidad imposibles para cualquier aeronave humana de la época, sin destruirse por la fuerza G. El propio secretario de la Defensa Nacional de ese momento, el general Ricardo Vega García, rompió el protocolo militar y ordenó entregarle todo el material grabado al periodista Jaime Maussan para que el mundo lo viera. Fue la primera desclasificación masiva y oficial de un gobierno en directo. Meses después, científicos de la UNAM intentaron cerrar el caso diciendo que las luces eran centellas estacionales o gases inflamables de los pozos petroleros de la zona de Cantarelli, reflejados en la atmósfera. Pero sinceramente, esa teoría no se sostiene. Los radares de aviación detectan masa densa y metal, no fuego ni gas flotando. Además, los gases no siguen a un avión militar manteniendo una formación perfecta a 11.000 pies de altura. Los mismos operarios del radar confirmaron que lo que detectaban eran objetos sólidos, totalmente sólidos. A más de 2 décadas de este evento, el caso de Campeche sigue siendo un pilar de la ufología porque no dependió del testimonio de un civil, sino de los instrumentos de medición más avanzados del ejército mexicano. Y aeronaves de tecnología secreta militar, o la prueba definitiva de que no estamos solos. Imagínate salir al patio de tu casa y ver una estructura metálica del tamaño de 3 campos de fútbol flotando en absoluto silencio sobre tu cabeza. Esto no es una película de Hollywood. Pasó en México, en el municipio de Metepec, en el año de 1997. Cientos de personas lo vieron, la policía lo reportó y un científico local logró capturar la prueba en video más nítida de la década. Hoy te voy a contar los datos desconocidos de uno de los avistamientos masivos más impactantes y mejor documentados de la historia. El 16 de septiembre de 1997, así es, en el mero día de la independencia de México, alrededor de las 6 de la tarde, un objeto masivo en forma de platillo o disco gigante apareció flotando a baja altura sobre Metepec y Toluca. El tráfico se detuvo y la gente salió a las calles aterrorizada. Entre la multitud se encontraba un ingeniero civil llamado Saraiva, quien tenía una videocámara de alta tecnología para la época. Logró grabar varios minutos del objeto estático en el cielo. La nitidez era tal que no se veían luces borrosas, sino la silueta física, metálica y oscura de la nave, recortada contra el cielo del atardecer. El video fue enviado a laboratorios en Japón y los Estados Unidos para verificar su autenticidad. Los expertos en análisis de imagen determinaron que no había edición, no era un truco de perspectiva, como un juguete colgado de un hilo y toda esa serie de farsas, y calcularon que el objeto real medía entre 200 y 300 metros de diámetro. A pesar de su descomunal tamaño y de estar a baja altura, el objeto no emitía ningún sonido. Sin embargo, los testigos reportaron que mientras la nave estuvo suspendida, los animalitos de la zona, perros y aves, enloquecieron por completo minutos antes de que apareciera, lo que sugiere que emitía algún tipo de frecuencia o infrasonido inaudible para los humanos. Al final de la tarde, el ovni no se alejó volando hacia el espacio. Según los testigos y el análisis del metraje, el objeto aceleró de 0 a miles de kilómetros por hora en una fracción de segundo, desvaneciéndose en el aire
y dejando una especie de destello a su lado. Ninguna tecnología humana puede soportar esa aceleración sin desintegrarse. Las autoridades locales intentaron calmar a la población diciendo que se trataba de un globo meteorológico o de un dirigible publicitario que se había desviado por el viento. Un globo o dirigible se mueve con las corrientes de aire, no se queda perfectamente inmóvil contra ráfagas de viento a gran altura, y mucho menos acelera a velocidades hipersónicas en un parpadeo. Además, los registros del aeropuerto cercano confirmaron que no había ninguna aeronave autorizada en esa zona a esa hora. El caso de Metepec de 1997 sigue siendo un misterio incómodo para los escépticos. No fue una luz lejana en la noche, fue una estructura colosal a plena luz del día frente a miles de testigos. Caray, si tuvieras una nave así enfrente, ¿qué harías? Está carambas, ¿no? Un choque a 10.000 pies de altura suele ser fatal. Pero el 10 de agosto de 1994, los pasajeros del vuelo 711 de Aeroméxico sobrevivieron para contar cómo un objeto desconocido e invisible para los radares impactó de frente contra su avión. No fue un ave, tampoco otra aeronave. Hoy vas a conocer el incidente ovni más peligroso de la aviación mexicana. Un caso con registros de daños físicos y audios. Un Boeing 737 de Aeroméxico viajaba desde la Ciudad de México hacia el aeropuerto de Acapulco. De repente, a las 6:26 de la tarde, un golpe brutal sacudió toda la estructura del avión. Los pilotos sintieron una fuerte desaceleración, como si hubieran chocado contra una pared. El capitán se comunicó de inmediato con la torre de control de Acapulco para preguntar si tenían reportada alguna aeronave o zona de turbulencia. La respuesta del controlador de tráfico aéreo fue fría. Negativo, capitán. El cielo está completamente despejado y no hay ningún otro avión en un radio de 50 kilómetros. Cuando el avión logró aterrizar de emergencia, mecánicos e investigadores de la aviación civil corrieron a revisar la aeronave. El radomo, o sea, la punta del avión donde se esconde el radar frontal, estaba completamente hundido, aplastado hacia adentro por un impacto colosal. La aerolínea intentó decir rápidamente que se había tratado de un choque con un ave grande, como un pelícano o un zopilote. Sin embargo, los peritos expertos no encontraron ni una sola gota de líquido vital, tampoco plumas ni restos orgánicos en la zona del impacto. El metal y la fibra del avión estaban totalmente limpios, pero deformados por un objeto extremadamente sólido y liso. El silencio de la caja negra. Al analizar las grabaciones y los instrumentos, descubrieron que un par de segundos antes del impacto, los sistemas de navegación del Boeing sufrieron una extraña fluctuación electromagnética que no tenía explicación técnica. El objeto emitía energía propia. Entonces, para evitar el pánico entre los clientes y proteger las acciones de la empresa, Aeroméxico mandó a reparar el avión, pero de inmediato, y clasificó el reporte de los pilotos como confidencial. Pero el reporte se filtró gracias a investigadores de la aviación que tuvieron acceso a las fotografías originales del daño en el hangar y a los testimonios directos de los mecánicos que aseguraron que la forma del hundimiento no correspondía a nada que hubieran visto antes en su carrera. El objeto que chocó contra el vuelo 711 realizó una maniobra de intercepción directa hacia el avión antes de desaparecer. El incidente de Aeroméxico en 1994 nos demuestra que el fenómeno ovni no siempre son luces amigables en el espacio que vienen a salvarnos, ya sabes, todo eso. A veces son objetos físicos reales y realmente pueden poner en peligro nuestro propio espacio aéreo. ¿Pero tú qué crees? ¿Que las aerolíneas ocultan más accidentes como este por seguridad o por intereses económicos? En julio de 1970, la NASA lanzó un misil militar de alta tecnología desde Utah, esto en los Estados Unidos. El plan era que cayera en Nuevo México. Sin embargo, algo invisible desvió el cohete miles de kilómetros fuera de su curso, haciéndolo estrellarse en el desierto más misterioso de México.
Sí, así es, la zona del silencio. Sería un error de cálculo. O este lugar posee una fuerza magnética capaz de alterar la tecnología humana y atraer objetos extraños. Hoy te cuento la historia secreta que el gobierno de los Estados Unidos intentó enterrar en el desierto mexicano. El cohete experimental Athena transportaba elementos radioactivos, como el cobalto 57. Al entrar en el espacio aéreo del norte de México, entre Durango, Chihuahua y Coahuila, el misil perdió todo control. Los radares de los Estados Unidos se volvieron locos y el cohete cayó en el corazón de la zona del silencio. Lo que pocos videos cuentan es el nivel de la paranoia de la NASA. En lugar de pedir ayuda al gobierno mexicano, el ejército gringo organizó una operación de rescate masiva. A partir de este incidente, los científicos descubrieron las anomalías de la zona. Las ondas de radio no viajaban igual, los relojes se detienen y las brújulas giran sin control. No es que no haya sonido, como dice el mito, es que hay un cono de magnetismo que bloquea las señales satelitales y de comunicación. Los investigadores descubrieron que este desierto tiene la mayor concentración de caída de meteoritos por metro cuadrado del planeta. El meteorito Allende, el que es más antiguo que nuestro propio sistema solar, cayó en esa misma región. Parece que el lugar tiene una atracción física real para los objetos espaciales y, según los lugareños, para luces que cambian de dirección de forma inteligente. Durante las excavaciones de la NASA, los militares reportaron haber visto esferas de luz flotando sobre los campamentos por las noches, observando los trabajos de recuperación del cohete, como si vigilaran lo que los humanos hacían allí. Pero la NASA cerró el caso diciendo que fue una falla en los alerones del cohete que provocó que viajara en línea recta hacia el sur. Expertos en balística señalan que para que el misil Athena terminara en la zona del silencio, tuvo que haber cambiado de rumbo de manera drástica, desafiando los sistemas de navegación automáticos triples que poseía. No se cayó por gravedad. Algo jaló o desvió el misil hacia ese punto específico del mapa. El incidente del cohete Athena dio origen a la leyenda moderna de la zona del silencio, un lugar donde la tecnología humana falla, pero donde los objetos del espacio parecen encontrar su hogar. ¿Crees que la NASA solo iba por el cohete, o descubrieron algo más en ese desierto que decidieron ocultar para siempre? El 19 de septiembre de 1985, México sufrió una de sus peores tragedias debido a un terremoto devastador. Mientras el país estaba sumido en el caos y las transmisiones de televisión intentaban reportar los daños, las cámaras de los noticieros captaron algo en el cielo que congeló a los reporteros. Un objeto masivo, metálico y estático flotaba sobre la Ciudad de México en medio de la crisis. Hoy te presento el avistamiento masivo más vigilado y censurado de la televisión mexicana. Horas después del sismo, helicópteros y equipos de televisión de cadenas como Televisa y periodistas internacionales salieron a grabar los derrumbes. Al apuntar las cámaras hacia el cielo despejado de la capital, descubrieron un objeto con forma de platillo perfectamente suspendido sobre la zona del monumento a la Revolución. No fue un avistamiento de segundos. El objeto se quedó inmóvil en el mismo punto por más de 4 horas. Miles de sobrevivientes que estaban en la... Años después, las cintas originales de la transmisión de televisión fueron analizadas en laboratorios de edición. Se comprobó que el objeto reflejaba la luz del sol exactamente con el mismo ángulo que los edificios de la ciudad, descartando que fuera una mancha en el lente o un defecto de la cinta. Era un cuerpo sólido, gigantesco. La ciencia explica que los sismos liberan energía electromagnética que puede crear luces en el cielo, lo llamado piezoelectricidad. Sin embargo, los físicos ópticos determinaron que las luces del terremoto son destellos difusos y momentáneos, algo así más o menos como auroras boreales. Lo que estaba sobre la Ciudad de México era una estructura geométrica definida que mantuvo su posición contra los vientos de la tarde.
Este caso abrió una teoría científica ufológica muy famosa. Las inteligencias detrás de estos objetos parecen tener un interés particular en las fallas geológicas o en los momentos de gran liberación de energía del planeta, ya que este patrón se ha repetido en otros sismos mayores alrededor del mundo, como en Japón y sobre todo en Chile. En los días posteriores, debido a la emergencia, el ovni del 85 no fue una fantasía, quedó registrado en la historia visual de la peor tragedia de la capital mexicana. Al parecer, no todo es Blue Beam, señores.